Los padres y abuelos marcaron la senda, tan lejos de todo, tan cerca de Dios. Surcaron los mares, sembraron la tierra, allí los recuerdos, aquí la misión. Nos situamos a comienzos del siglo XX en la República Argentina. Año tras año la fisonomía del país se ha ido modificando por las sucesivas oleadas de inmigrantes que llegan en busca de una pampa gigante, preñada de libertad y posibilidades. Entre estos inmigrantes se encuentran los alemanes del Volga, un grupo de agricultores que por más de un siglo había poblado la región del río homónimo en territorio ruso. Cuando las promesas iniciales se tornaron en dificultades insalvables, buena parte de esos agricultores decidió migrar a América en busca de un lugar donde echar raíces y comenzar de nuevo. El sureño departamento de Gualeguaychú cobijó entre sus cuchillas a un puñado de aldeas cuyos habitantes, en su mayoría, profesaban la fe evangélica. En 1905, la aldea San Juan, cercana a Urdinarrain, fue el sitio en el que se comenzó a escribir esta historia que merece ser recordada y celebrada. Los 100 años de trabajo de la Iglesia Evangélica Luterana en la Argentina. A comienzos de siglo, la congregación de San Juan era atendida por un personaje bastante controvertido de apellido von Mathesius. Este fue quien contactó a los luteranos de San Juan con el pastor Mahler, presidente del distrito del Sínodo Missouri en Brasil. Después de una visita de Mahler, la congregación le extendió un llamado al misionero y pastor Henry Wittrock, un egresado del seminario de San Luis, Estados Unidos, que desde hacía 3 años estaba sirviendo en el Brasil. Cuando en noviembre de 1905 el pastor Wittrock arribó a la Argentina junto a su esposa y sus 2 pequeños hijos, esperaba encontrar una realidad más favorable que la que había vivido en territorio brasileño. Sin embargo, la experiencia que le tocó afrontar fue durísima. El pastor anterior había litigado con la congregación quedándose con la casa pastoral. La congregación que lo había llamado ahora estaba disgregada y por eso, ni bien arribó, le aconsejaron que se vuelva. A pesar de estas dificultades, el nuevo pastor decidió quedarse. Se hizo cargo de la escuela parroquial de la aldea y poco a poco su trabajo pastoral fue aceptado por la comunidad luterana. Además de San Juan, atendía otros 2 lugares. Durante su breve estadía padeció, entre otros males, la falta de una vivienda digna, un salario por debajo de lo pactado y el exceso de trabajo, situación que perjudicó su salud y la de su esposa. Superado por la situación, el pastor Wittrock regresó un año más tarde a los Estados Unidos, país en el que siguió sirviendo 40 años como pastor y 10 como capellán. Si bien permaneció poco tiempo en Argentina, el servicio de este primer misionero trajo sus frutos en los años venideros, marcando el inicio de una obra
que Dios bendeciría ricamente. El pastor Wittrock fue sucedido por el pastor Meyer, quien afirmó el trabajo en San Juan y lo extendió hacia el norte de la provincia. Lamentablemente, el pastor Meyer debió emigrar pronto por problemas de salud entre su familia, regresando a los Estados Unidos en 1908. En julio de ese mismo año fue ordenado el pastor Bedger, quien extendió el trabajo de la iglesia hacia varios lugares, entre ellos Líbaros, La Llave, Galarza, Campo Esmeralda y Almada. A partir de 1910, debemos mencionar la tarea de los pastores Preußer, Niklas, Trinov, Ergang, Schutt y Wächter. Cada año surgían nuevos lugares de culto y alrededor de 1920 la obra llegó al oeste de la provincia, a la zona de Merú, Crespo y Viale. Desde 1907, el pastor Heine, enviado desde Brasil, comenzó a congregar a familias luteranas en Buenos Aires. Este pastor también contactó a los primeros luteranos en la provincia de La Pampa. El trabajo en Buenos Aires continuaría con los pastores Reusch, Niklas y Alfredo Kramer, arribado a Buenos Aires en 1917. Las reuniones en la capital se habían iniciado en el barrio de Barracas. Más tarde, se trasladó el trabajo a Belgrano, lugar en el que se fundó la primera parroquia y se construyó el primer templo en el año 1926. Belgrano fue el foco desde el que se difundió el trabajo a lugares como Banfield, Hurlingham, Villa Ballester y otros. El trabajo en el sur de la provincia de Buenos Aires y la provincia de La Pampa tuvo como pioneros, además del pastor Heine, a los pastores Reusch, Schroeder, Günther, Kramer, Wolf, Krueger y otros. Lugares como Gorriti, Rivera, Lote 15, Villa Alba, La Vascongada, Guatraché o Coronel Suárez vieron nacer a las primeras congregaciones luteranas entre los años 1910 y 1930. En la provincia de Misiones, la tarea comenzó en la década que va desde 1910 a 1920. La obra se inició desde la Hermana Iglesia del Brasil. El pionero en la región fue el pastor Raschke, auxiliado más tarde por Alfredo Kramer desde Buenos Aires. El primer pastor residente en territorio misionero fue Gerhard Hübner. En lugares como San Javier, Albapoce, Colonia Mecking y Yerbal Viejo, se levantaron las primeras capillas de madera de lo que serían más tarde las actuales parroquias de Leandro N. Alem y Oberá. Más tarde, los nombres de los pastores Martin, Fellauer, Ergan y Dilay se agregan a la lista de los esforzados pastores que se internaron en las picadas misioneras para predicar el Evangelio y administrar los sacramentos. En la región de Córdoba y San Luis, el trabajo comenzó en la década del 20 entre familias oriundas de Suiza y Bolinia. Después de un trabajo itinerante que arrancó desde la provincia de La Pampa, el primer pastor destinado a la región fue el pastor Gert en 1922, que atendía a Río Cuarto en Córdoba y La Punilla en San Luis. Más tarde colaboraron los pastores Wolf, Riedel, Batz y otros.
En la década del 20 también se dieron los primeros cultos entre familias luteranas del Chaco. Charata, Las Breñas y más tarde Castelli fueron los primeros lugares en los que se comenzó con la tarea. Después de las atenciones esporádicas de los pastores Wolf y Trinov, el primer pastor residente fue Fred Riedel, quien se radicó en Las Breñas. A mediados de los años 30, el pastor Jacobo Schlund fue instalado en Juan José Castelli. Más adelante, los pastores Knote y Rautenberg siguieron adelante con la obra en suelo chaqueño. Buena parte de la obra de la Hiela en el Chaco está ligada a la comunidad eslovaca, la que arribó a esta provincia en la década del 20. Estos luteranos, que se afincaron en la zona de Roque Sáenz Peña, a la par de búlgaros y yugoslavos, eran hijos de generaciones perseguidas a causa de su fe. La congregación de Bajo Hondo, organizada en 1935, recibiría a su primer pastor, Esteban Kostenli, en abril de 1941. Este procedía del Sínodo Eslovaco de los Estados Unidos. Un tiempo después, la sede parroquial se trasladaría a Roque Sáenz Peña. El segundo pastor, ya formado en la Argentina, fue Juan Evin. Esta semblanza del trabajo en las primeras décadas nos deja ver, según observara el profesor Erico Sexauer, que la Hiela es una iglesia de confluencias. Por un lado, tenemos una corriente migratoria encabezada por rusos alemanes que vinieron a la Argentina, sobre todo, en busca de mejores oportunidades para desarrollar la agricultura. Esta corriente de carácter étnico confluye con otra que podemos denominar de índole espiritual. Se trata de los luteranos ortodoxos que migraron de Sajonia, Alemania, a los Estados Unidos alrededor de 1840. Estos herederos de la Reforma luterana del siglo XVI vieron amenazada la pureza de su doctrina cuando el rey de Prusia, Federico Guillermo III, forzó una unión religiosa entre luteranos y reformados. Estos alemanes fueron los fundadores del Sínodo de Missouri en 1847, y cuyo líder y teólogo destacado fue el doctor Karl F.W. Walter. De esta iglesia de alemanes que migraron a Norteamérica, procedieron los primeros misioneros y pastores que atendieron a los ruso-alemanes que migraron a la Argentina. Al mirar estos primeros años de trabajo, no podemos dejar de reconocer el gran esfuerzo y consagración de los pastores pioneros, quienes ayudaron a plantar la iglesia en las principales regiones donde trabaja la Hiela hoy en día. Condiciones muy precarias, reuniones al aire libre o en galpones, largos viajes a caballo o por carro, caminos llenos de riesgos, exposición a enfermedades, atendiendo numerosos grupos entre gente que se mudaba con frecuencia. Es un verdadero privilegio seguir las huellas de aquellos que marcaron el rumbo de esta obra tan dura, pero a la vez tan maravillosa. Hoy, quienes tenemos el desafío de sembrar el Evangelio, también contamos, como nuestros padres y abuelos, con la hermosa promesa que los movió en aquellos tiempos, que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. En el año de su centenario, la presencia de la Hiela en la Argentina representa las siguientes cifras. Distrito Misiones, 19 parroquias con 109 lugares de trabajo. Distrito Entre Ríos, que incluye el sur de Santa Fe, 15 parroquias con 60 lugares de trabajo.
Distrito Buenos Aires, que incluye la provincia de Córdoba y este de San Luis, 16 parroquias con 35 lugares de trabajo. Distrito Sur, que incluye el sur de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y Chubut, 8 parroquias con 21 lugares de trabajo. Distrito Noroeste, que incluye el norte de Santa Fe, Chaco, Corrientes Capital, Tucumán y Salta, 6 parroquias y 2 misiones, con 21 lugares de trabajo. Misión España, 3 lugares de trabajo. Esto representa un total de 28.500 miembros distribuidos en 68 parroquias y misiones que abarcan 251 lugares de trabajo en 13 provincias de la Argentina y un país extranjero. Aunque la tarea en Argentina era inmensa y faltaban obreros, se comenzó desde bastante temprano a explorar en los países limítrofes en busca de terreno para sembrar la palabra de Dios. Ya en 1923, el pastor Hübner atendía a un pequeño grupo de luteranos en San Lorenzo, Paraguay. Después de años de exploración y contactos, en 1936 fue instalado Adolfo Dillay como primer pastor y misionero en la zona de Hohenau. El segundo misionero fue el pastor Harley. En la actualidad, la Iglesia Luterana del Paraguay es una iglesia autónoma, asociada a la ILC. En el Uruguay la obra comenzó en la década del 30. Los primeros contactos se realizaron desde Buenos Aires. En 1939 fue llamado el pastor de Viale, Walter Eichmayer, para desempeñarse como primer misionero en Montevideo. El pastor Eichmayer, meses después, regresó a Alemania, donde se enroló como capellán del ejército. Su vida, golpeada por una dura enfermedad, fue una más de las tantas que terminó cobrándose la Segunda Guerra Mundial. La obra en Uruguay continuó a cargo del pastor Yauk, obra que se acentuó entre los descendientes de yugoslavos. En la actualidad, el trabajo en el Uruguay depende de la Iglesia Hermana del Brasil. En el territorio trasandino, el comienzo de la obra estuvo ligado al ministerio de la Hora Luterana. El primer pastor en Chile fue José Avendaño Valenzuela, un graduado en teología de la Iglesia Católica Romana que decidió servir a Cristo según las enseñanzas de la Iglesia Luterana. El pastor Avendaño fue ordenado en abril de 1954 para trabajar en la zona de Viña del Mar. Tiempo después, fue instalado el segundo misionero, el pastor Juan Berndt. La Iglesia de Chile, al igual que la del Paraguay, es en la actualidad una iglesia autónoma asociada al Concilio Luterano Internacional. A partir de 1905, durante 15 años, la obra en la Argentina era parte del distrito del Sínodo Misurí en Brasil. En enero de 1920 se creó la primera junta de misión, presidida por el pastor Alfredo Kramer. Esta junta, si bien seguía dependiendo del Brasil, realizó una ardua tarea planificando el trabajo y afrontando los desafíos en suelo argentino. A fines de 1922, ya había 13 pastores trabajando en 4 regiones del país. En 1928 se dio el paso decisivo en la organización del trabajo en nuestro país. 23 años después de comenzar la obra, se formaba el Distrito Argentino de la Iglesia Evangélica Luterana, Sínodo de Misurí. Con ese nombre funcionaría hasta 1956, año en el que es reemplazado por Iglesia Evangélica Luterana Argentina, la denominación actual.
Desde 1928 hasta la actualidad, la organización de la Iglesia fue presidida por los siguientes pastores: Gerhard Hübner, August Kroeger, Samuel Beckmann, Luis Martin, Edgar Kröger, Jorge Horn, Leopoldo Gross, Roberto Kroeger, Baldomiro Maili y en la actualidad Edgardo el César. Este centenario para la Iglesia Evangélica Luterana Argentina significa un momento trascendental, el cual nos permite mirar hacia atrás y reconocer lo que Dios ha hecho entre nosotros, cómo Dios utilizó a distintas personas para traer el mensaje de salvación a nosotros hoy. Por eso, reconocemos lo que nuestros mayores hicieron, pero por sobre todas las cosas, reconocemos a Dios y en esta celebración destacamos a Él, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, como el que ha hecho la obra de salvación y que ha llegado a nosotros a través de distintas personas. Desde el punto de vista institucional, la Hiela es una federación de congregaciones que funciona como asociación civil frente al Estado argentino, con personería jurídica en la provincia de Entre Ríos. Una vez al año, los representantes de las parroquias celebran una asamblea ordinaria en la que se eligen las autoridades y se trazan los lineamientos más importantes para la marcha de la Iglesia. El cuerpo ejecutivo más importante es el directorio de la Iglesia, integrado por la comisión directiva, los presidentes de distrito y el director del seminario. La sede administrativa de la Hiela se encuentra en la localidad de Villa Adelina, en el norte del Gran Buenos Aires. Las congregaciones y misiones de la Hiela, a fin de sumar esfuerzos y lograr objetivos comunes, están organizadas en 5 distritos o regiones: Misiones, Entre Ríos, Noroeste, Buenos Aires y Sur. Los distritos pueden dividirse a su vez en circuitos, integrados por congregaciones aledañas. En el ámbito de los circuitos y distritos, se vela por el logro de los distintos objetivos parroquiales y se realizan actividades conjuntas en las distintas áreas de la vida congregacional, tales como escuela bíblica, niños, jóvenes, damas, caballeros, etc. La Hiela integra en el plano internacional el Concilio Luterano Internacional, ILC, que reúne a las iglesias luteranas confesionales de 28 países alrededor del mundo. El concilio es un espacio de reflexión y colaboración en el que se abordan temas comunes, tales como la teología, la pastoral, la misión y la educación. Desde sus orígenes, el trabajo de la Iglesia en la Argentina estuvo fuertemente vinculado con la educación. Durante las primeras décadas, las escuelas parroquiales cumplieron una función muy importante en la vida de las congregaciones. Estas escuelas se fundaron para complementar, o en muchos casos paliar, la ausencia de escuelas oficiales. Fue tarea de los maestros parroquiales mantener el idioma alemán a la par que enseñaban Biblia, proveyendo instrucción valiosa en distintas áreas. La década del 40, en el contexto de la Segunda Guerra, con la prohibición del idioma alemán, hizo declinar su valiosa presencia. Bueno, yo lloraba, como muchos chicos que lloran, yo no era tan chica, yo en aquel empezaba a los 7 años recién el colegio, pero yo me sentía muy chica. Y iba mi hermana adoptiva ahí, y de ella ya era grande, iba unos cuantos años más, y yo lloraba, y el pastor Beckmann, que era él el primero que empecé con él,
de la escuela, me sentó al lado de la María Otilia, mi hermana Pausca. Y bueno, al día siguiente me acuerdo, cuando íbamos caminando para el colegio, me dice mi hermana, dice, hoy llorá otra vez, así el pastor te siente otra vez conmigo. Esa es una cosa. Bueno, efectivamente al día siguiente lloré otra vez porque quería sentarme con ella. El pastor dijo, nein, hoy no, hoy se queda usted acá, no. Y ahí nomás, no, estaba acá, no, sabía que bueno, no podía, si no se deba, no se debe. Que a mí me gustaban mucho las historias bíblicas, para mí eran los días lunes, miércoles y viernes en la escuela alemana, el pastor Lehrer Schneider, eran para mí los mejores días de la semana, porque yo no necesitaba estudiarla de memoria para darle al día al otro lección las preguntas, porque me gustaban tanto que la sabía. Me gustaba más que el catecismo a mí que nos enseñaron a cómo tenía que escribir, pero el pastor Schneider era también para enseñarnos y me quedó mucho del pastor Schneider, el Lehrer Schneider, que él hacía para lo que yo hago ahora a mis sobrinos nietos, le hago el mismo para manejar la muñeca. Entonces le hacían todo así, círculos dentro del otro, círculos dentro del otro. Eso me acuerdo muy mucho. Bueno, este era el Lehrer Schneider. En la actualidad, La Aguila tiene una fuerte actividad educativa, contando con un seminario y 8 escuelas que suman casi 5.000 alumnos. Una institución educativa de gran importancia fue el Colegio Concordia de Crespo, fundado en 1926. Este colegio, cuyo primer director fue el pastor Eregan, funcionó como preseminario. Sus egresados podían continuar los estudios teológicos en Brasil en vistas al pastorado o desempeñarse como maestros parroquiales. A pesar de su corta vida, el Colegio de Crespo fue una bisagra más que importante en el proceso de la formación de líderes a nivel nacional. Bueno, virtualmente el Colegio en Crespo tenía el programa de un secundario de tipo humanista. Las materias que se daban eran prácticamente las de los colegios oficiales, pero nuestros profesores no tenían título oficial, así que eso fue para fines eclesiásticos. La finalidad de Crespo era formar maestros para escuelas dominicales. Terminado el curso de 6 años, los que iban para el magisterio tenían su preparación hecha. Los que optaron por seguir estudios teológicos iban al seminario en Brasil, Porto Alegre. Por varias razones, había llegado el momento de tener un seminario propio en Argentina. En 1942, en una vivienda alquilada en el barrio de Belgrano de la capital federal, comenzó sus actividades el Seminario Concordia. El primer director fue el pastor Alberto Lehenbauer. En 1944 se graduaba la primera promoción de 6 alumnos, algunos de los cuales habían sido maestros parroquiales. Durante 1946 y 1947, el seminario funcionó en la localidad de Chilabert. En febrero de 1948 se inauguraron las actuales instalaciones en la localidad de José León Suárez. En 1950 se trasladaron a Buenos Aires los cursos restantes que aún funcionaban en el Colegio de Crespo. 2 años más tarde, el seminario contaba con un total de 26 alumnos en el programa de preseminario y teología. El seminario, que contabiliza más de 150 egresados, ha sido una institución de mucho peso para el trabajo de la Iglesia. Por sus aulas han pasado la gran mayoría de los pastores que hoy sirven en la Argentina, incluso algunos que sirven en iglesias luteranas hermanas.
Esta casa de profetas ha sobrevivido a crisis y dificultades diversas. En la década del 80, a fin de servir mejor a las congregaciones, el seminario comenzó a dictar el curso nocturno que capacitó a muchos hermanos y hermanas laicos. Años más tarde, el programa Seminario para Todos llevó capacitación teológica a distintas regiones. Los cursos para pastores en actividad fueron una buena herramienta de actualización para quienes sirven en el campo. En las últimas décadas, fue una constante de la Escuela de Teología el estar atento a las necesidades de la Iglesia y apoyar el trabajo de las distintas regiones y congregaciones. Los programas que el seminario ofrece en la actualidad son: el Bachillerato Superior en Teología para quienes aspiran a ser pastores o misioneros. El curso de Obrero Congregacional, programa por residencia que se dicta a la par del bachillerato. El programa de extensión, PT, dirigido a preparar a los laicos que son llamados por Dios para servir con sus dones en la congregación local. La Escuela de Misioneros, un programa reciente que apunta a preparar misioneros para el trabajo en el campo transcultural. Los 8 colegios que posee la Iglesia en la actualidad son: Instituto Concordia, que funciona en el mismo predio que el seminario en José León Suárez, Buenos Aires. Instituto La Paz de San Justo, Buenos Aires. Colegio Concordia de Río Cuarto, Córdoba. Colegio Concordia de Córdoba, capital. Escuela Especial Concordia de Román, Santa Fe. Escuela Particular Incorporada Concordia, también de Román, Santa Fe. Escuela Privada Hernandarias de Paraná, Entre Ríos. Colegio Concordia de Oberá, Misiones. Estas escuelas conforman un inmenso y desafiante campo de trabajo para sembrar el Evangelio entre los alumnos, sus familias y los docentes. Muchas de ellas surgieron en la década del 70 como parte de la estrategia misional de la Iglesia. Este centenario de la Iglesia es un tiempo oportuno para revalorizar esta estrategia y velar para que las escuelas cumplan el objetivo para el que fueron creadas, el de ser una puerta de la Iglesia al mundo, para testificar y servir en medio de nuestra sociedad. Un papel muy importante en el área de educación en La Hiela lo han tenido las asociaciones regionales de maestros de escuela bíblica. Las 3 asociaciones brindan apoyo y capacitación a maestras y maestros mediante cursos, seminarios y materiales. Quienes tienen el privilegio de trabajar con los niños saben que ejercen un ministerio muy importante, haciéndose eco de las palabras de Jesús. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. El ministerio con las damas ha sido un espacio creativo y de gran dinamismo en la vida de nuestras congregaciones. Las damas luteranas, en casi todas partes, cuentan con ligas y asociaciones que han ido descubriendo nuevas vías de servicio, tanto dentro como fuera de sus congregaciones. Los esfuerzos de las distintas ligas fueron unificados en la Liga Misional de Damas Luteranas, asociación creada en 1985 y oficializada en 1987 bajo el lema Crezcamos siempre en Cristo. El objetivo primario de la Liga es apoyar la misión en nuevos campos de trabajo, al mismo tiempo que colabora en el sostén de algunas instituciones de La Hiela. En el presente año 2005, la Liga de Damas realiza su 10º encuentro nacional y celebra 20 años de vida, tanto de la asociación como de su revista Hojas Sueltas. El trabajo entre caballeros, si bien tiene una larga tradición en otros lugares,
recién está cobrando fuerza en los últimos años en nuestras congregaciones. No hay demasiadas ligas organizadas, aunque los caballeros trabajen en diversos proyectos a nivel local. En el año 2004, en Viale, Entre Ríos, se formó la Liga de Caballeros Luteranos a nivel nacional, con el objetivo de ministrar al varón, mejorar su calidad de vida, mantener la comunión con Dios, desarrollar sus dones y servir al prójimo. El ministerio con los jóvenes ha sido, desde sus comienzos, una actividad importante en la vida de las congregaciones. Las ligas de jóvenes son un valioso espacio para el crecimiento, la comunión y el esparcimiento. Encuentros circuitales, distritales y nacionales han convocado y siguen convocando a los jóvenes del país para afirmar su identidad como hijas e hijos de Dios, ayudándolos a tomar conciencia del llamado de Dios a servir en todo tiempo y lugar. Los encuentros de Buenos Aires, Roque Sáenz Peña, Bahía Blanca, Crespo, Oberá, siguen vivos en las retinas de centenares de jóvenes y no tan jóvenes que participaron con entusiasmo en las grandes citas nacionales. El trabajo de los jóvenes a nivel nacional es coordinado por Ministerio Joven, una comisión presidida por representantes distritales y un pastor asesor. Un área de trabajo importante para la vida de la Iglesia en la Argentina ha sido la edición de la palabra impresa. En 1918 se comenzó a publicar el Kirchenbote, revista de la Iglesia en idioma alemán, cuyo objetivo inicial fue afirmar a los cristianos en las verdades eternas a fin de que aprendan a discernir entre verdad y error y a defender la verdad. En 1945, a la par del Kirchenbote, se comenzó a publicar la revista El Luterano en idioma castellano. Esta revista, que está cumpliendo sus 60 años, se publica ahora con el nombre de El Nuevo Luterano. En tiempos del Internet y la globalización, sigue siendo el órgano de información más importante de la IELA. Desde los años 20 se comenzó con la publicación del primer catecismo en castellano. Más adelante llegaron las primeras colecciones de himnos sueltos, luego los himnarios, las historias bíblicas y otros materiales para el culto o la instrucción cristiana. Probablemente el libro más reeditado haya sido el Catecismo Menor de Lutero, material básico para la catequesis de miles de confirmandos. El conocido y útil Himnario Negrito tuvo varias ediciones y ampliaciones desde 1939 en adelante. El himnario Culto Cristiano fue el resultado de un proyecto internacional del que participó la IELA. Pastores de la IELA, además, colaboraron en la edición del himnario Cantad al Señor, publicado por CPH. En los últimos tiempos, diversos cancioneros han sido adoptados y adaptados al culto y la alabanza. La IELA, a través del Seminario Concordia, tuvo una participación activa en la edición en español de las obras de Martín Lutero y el Libro de Concordia. En esta tarea tuvo participación decisiva, entre otros, el profesor Erico Sexauer. Publicaciones recientes, tales como el Comentario Bíblico Concordia, son fruto de la tarea de varios traductores, pastores y laicos de la IELA. En los últimos años, la editorial Concordia de los Estados Unidos ha publicado una serie de materiales de escuela bíblica producidos por maestras de la IELA. La buena aceptación de estos materiales en el mundo de habla hispana revela los dones y talentos que Dios ha dado a nuestra Iglesia en el área.
Con el propósito de plantar nuevas iglesias en áreas urbanas claves de nuestro país, la Hiela, con el apoyo de CPTLN y la Iglesia Hermana de los Estados Unidos, ha encarado 3 proyectos misionales de características especiales. 2 de ellos se encuentran en el noroeste, San Miguel de Tucumán y Salta Capital. El tercero y más reciente de los puntos es la populosa ciudad de Rosario. La principal estrategia misional se centra en una oficina para atender los contactos que surgen a partir del programa radial Enfoque de la Fundación Cristo para Todas las Naciones. Las personas contactadas, además de recibir literatura cristiana, son invitadas a realizar cursos sobre los fundamentos de la fe cristiana. En esta forma de hacer misión se busca sobre todo alcanzar con el Evangelio al habitante común de las grandes urbes, tomando en cuenta sus culturas y valores. Además de las mencionadas misiones en Rosario y el noroeste, la Hiela en la actualidad tiene varios lugares misionales ligados a trabajos parroquiales establecidos y que son la base de parroquias futuras. Entre estos trabajos podemos mencionar Don Torcuato, zona oeste, y Balcarce en Buenos Aires, Concepción del Uruguay, Colón y Rosario del Tala en Entre Ríos. En el año 2000, la Hiela envió al primer misionero al continente europeo, el pastor Marcos Bernd. Actualmente, Walter Rally y su esposa Paola residen en el norte de España, pero atienden varios puntos de trabajo, para los cuales se aprovechan las ventajas de la comunicación moderna, tales como Internet. Uno de los instrumentos de apoyo a la misión de la Hiela es la Fundación Cristo para Todas las Naciones, presente en la Argentina desde 1946 a través del programa La Hora Luterana. La Fundación apoya en forma activa los proyectos misionales y congregacionales en los que se busca alcanzar a los no creyentes. Además de producir el programa radial Enfoque, CPTLN organiza cursos de capacitación en el área de la misión y el evangelismo en distintas congregaciones y regiones. En la búsqueda de nuevas estrategias misionales, la Fundación, además, auspicia el proyecto Joel, un programa que trabaja con la prevención integral entre adolescentes de edad escolar. Esta modalidad de trabajo sirve, como muchas otras, para difundir a Cristo en el mundo de los jóvenes. En este momento, el proyecto se está aplicando en 4 escuelas de Gran Buenos Aires y Salta. En el área de servicio, las congregaciones han incursionado de muchas maneras, movilizándose en situaciones de tragedias o catástrofes, aportando ropa, medicina y alimentos. Uno de los ministerios que permitió unir la misión al servicio social es la obra que comenzaron estudiantes y profesores del seminario en el barrio Independencia, una zona carenciada de José León Suárez, Buenos Aires, obra que actualmente depende de la congregación La Concordia. Una institución que merece ser mencionada es el Hogar Emanuel de Puerto Madryn, institución que trabaja con niños carecientes, brindándoles apoyo alimenticio, espiritual, educacional y laboral. Otros ministerios surgidos en el último tiempo que podemos mencionar son Visión Solidaria en Castelli, Chaco, a cargo del Dr. Kleisinger, programa que ayuda a personas con deficiencia visual. Trabajo con minifundistas asociado con el INTA en Pampa Bolsa, Chaco,
a cargo del misionero Mike Wade y su esposa Ana. Roperos comunitarios como el costurero de Román, Santa Fe, entre otros. Tenía la intención de hablar de la iglesia de La Yela en forma personal. Quiero decir, tratar a la iglesia como persona. La vida persona se compone, grosso modo, de 3 etapas. La niñez, adolescencia y edad adulta. Quiero aplicar eso a la iglesia. A la niñez me atrevo a llamarla el periodo de tutela. ¿Por qué? Porque el grupo de luteranos, inmigrantes de diversos países de Europa, Rusia, Eslovaquia, algunos de Alemania también, vinieron de acá, eran en su mayoría agricultores. Querían ser atendidos por un pastor o por pastores de su religión luterana. Dirigieron un llamado hacia afuera, recibieron respuestas, vinieron pastores de Estados Unidos, ante todo, alguno que otro de Alemania. Esa gente, por supuesto, traía sus métodos, su manera de hacer las cosas. Lógicamente, creían que lo que funcionaba en Estados Unidos tiene que funcionar acá también. Y así nació la iglesia llamada tutela, la llamo yo. El sistema funcionó, no excesivamente bien, ningún sistema funciona excesivamente bien. De la tutela se pasó a la época que me atrevo a llamar época de rebeldía, normal, necesaria. El chico que salió de la tutela de los importados creyó que ahora llega el tiempo en que hay que tomar las cosas con otra óptica. Surgieron palabras como obsoleto, todo lo anterior era prácticamente obsoleto, se hablaba de nuevas estructuras, en fin, era un periodo de ebullición. Dios impidió que esto se fuera para los costados, y de la época de rebelión se pasó a lo que me atrevo a llamar edad del emprendimiento. Se habían pasado etapas de crecimiento y toda etapa era necesaria. Echar tierra sobre lo antepasado es inútil y es improcedente y es injusto. Bien, la era del emprendimiento es la que estamos viviendo. A Dios gracias, se abrió la iglesia, nuevos plan maestro, se insiste más en el aspecto misional, hay otra manera de trabajar con la juventud, en fin, se está haciendo un desarrollo hacia afuera. Quiero decir una palabra final que creo que es la más importante. En todo ese proceso tuvimos un amigo invisible que nos tomó la mano, nos guió, nos alentó, porque hubo momentos también de depresión, de no saber cómo seguir adelante, pero el amigo invisible, mediante su palabra visible, siempre estuvo al lado. Caminos abiertos, cuchillas y cerros, 1000 pruebas, dolores, falaz tentación. Las huellas son claras, Jesús va adelante. Sigamos sus pasos, proclamémosle hoy. Mi mensaje para los hermanos y hermanas de la Iglesia Evangélica Luterana Argentina es invitarlos a vivir su salvación, a consagrar sus vidas, su tiempo, sus dones y sus bienes al servicio de Dios para la misión, a trabajar en unidad, en invertir todo lo que Dios nos ha dado para que el mensaje de salvación sea conocido desde lo más cercano, en nuestra familia, en nuestras congregaciones, para recuperar
aquellos que están alejados y especialmente para ir decididamente a nuestra sociedad argentina y hasta los confines de la tierra para compartir lo que ya hemos recibido y que esto es un privilegio. Este es el desafío que coloco y este es un llamado para cada miembro de la Iglesia Evangélica Luterana Argentina a trabajar decididamente en la misión que Dios nos ha encargado. Firmes y adelante en la tarea que Dios nos encargó, con fidelidad, proclamando el mensaje de salvación. Los padres y abuelos marcaron la senda, tan lejos de todo, tan cerca de Dios. Surcaron los mares, sembraron la tierra, allí los recuerdos, aquí la misión. Abiertos, cuchillas y cerros, mil pruebas, dolores, falaz, tentación. Las huellas son claras, Jesús va adelante, sigamos sus pasos, proclamémosle hoy. Al sur de esta tierra la pampa gigante transpira esperanza, vislumbra una cruz. 100 años de historia, las manos no alcanzan, cosecha que aguarda con Cristo Jesús. Caminos abiertos,